Uno de esos aspectos que está incluido en la mesa de negociación entre el gobierno de Venezuela y parte de la oposición es fijar condiciones de transparencia de cara a las presidenciales de 2018. Para estas ya Nicolás Maduro ha dicho va a ser candidato. Aunque tampoco hubo resolución frente a ese tema en los diálogos, desde Caracas el líder opositor Enrique Capriles dijo que la principal exigencia debe estar enfocada en levantar la inhabilitación a dirigentes políticos como él y como Leopoldo López, que sigue bajo arresto domiciliario. El 2 veces candidato a la presidencia de Venezuela, Enrique Capriles, dijo que las dos personas que tienen la primera opción para dirigir el país caribeño se encuentran uno inhabilitado y el otro preso. No quiero sonar poco modesto, pero hay que decir las cosas como son. ¿Quiénes son los que hoy tienen la primera opción de lograr, no es la candidatura, sino de dirigir este país? Uno está en su casa, preso en la casa, y el otro está aquí que te está hablando, que tiene una inhabilitación por 15 años por una multa de 60.000 bolívares. El exgobernador del estado Miranda, inhabilitado para ejercer cargos públicos el pasado abril, con una multa equivalente al salario mínimo en la actualidad del país, defendió la idea de que para tener unas elecciones libres y democráticas, en el país necesariamente se deben levantar las inhabilitaciones y liberar a los presos políticos. A las inhabilitaciones, además, hay sentencia de la Corte Interamericana. Las inhabilitaciones únicamente proceden con una sentencia penal condenatoria firme. Pero tú ves el caso mío, una cosa depravada, y obviamente si estamos hablando de unas elecciones libres y democráticas, el gobierno no es quien elige el candidato. Agregó que las inhabilitaciones y las condenas por razones políticas se tienen que levantar porque lo que ha hecho el gobierno con esto es intentar colocar el candidato de oposición que ellos quieren. El pueblo a través de un proceso de primaria. Es decir, que nosotros dos tendríamos que medirnos y que el pueblo decida quién quiere. Ese es el deber ser. Y eso es lo que esperamos que ocurra. El opositor, que se dedica en la actualidad al proyecto llamado Alimenta la Solidaridad, con el cual piensa atender a los niños que padecen desnutrición en el país, aseguró que Venezuela es más importante que su aspiración política. Mi obsesión no es ser presidente, nunca lo ha sido. Mi obsesión no es llegar al Palacio de Miraflores, que me pongan la banda y gobernar y ser presidente. Mi obsesión es que Venezuela cambie. Eso sí es para mí, ese sí es mi tema, que este país salga de este hueco donde lo metieron. Para el 2018, según la Constitución, deben celebrarse comicios presidenciales y gran parte de los partidos que representan a la oposición venezolana han acudido al proceso de diálogo para intentar negociar unas garantías electorales que permitan realizar lo que Capriles llama elecciones libres. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Para ejercer cargos públicos el pasado abril, con una multa equivalente al salario mínimo en la actualidad del país, defendió la idea de que para tener unas elecciones libres y democráticas, en el país necesariamente se deben levantar las inhabilitaciones y liberar a los presos políticos. A las inhabilitaciones, además, hay sentencia de la Corte Interamericana. Las inhabilitaciones únicamente proceden con una sentencia penal condenatoria firme. Pero tú ves el caso mío, una cosa depravada, y obviamente inhabilitado y el otro preso. No quiero sonar poco modesto, pero hay que decir las cosas como son. ¿Quiénes son los que hoy tienen la primera opción de lograr, no es la candidatura, sino de dirigir este país? Uno está en su casa, preso en la casa, y el otro está aquí que te está hablando, que tiene una inhabilitación por 15 años por una multa de 60.000 bolívares. El exgobernador del estado Miranda, inhabilitado. Uno de esos aspectos que está incluido en la mesa de negociación entre el gobierno de Venezuela y parte de la oposición es fijar condiciones de transparencia de cara a las presidenciales de 2018. Para estas ya Nicolás Maduro ha dicho va a ser candidato.
Aunque tampoco hubo resolución frente a ese tema en los diálogos, desde Caracas el líder opositor Enrique Capriles dijo que la principal exigencia debe estar enfocada en levantar la inhabilitación a dirigentes políticos como él y como Leopoldo López, que sigue bajo arresto domiciliario. El 2 veces candidato a la presidencia de Venezuela, Enrique Capriles, dijo que las dos personas que tienen la primera opción para dirigir el país caribeño se encuentran uno. Si estamos hablando de unas elecciones libres y democráticas, el gobierno no es quien elige el candidato. Agregó que las inhabilitaciones y las condenas por razones políticas se tienen que levantar porque lo que ha hecho el gobierno con esto es intentar colocar el candidato de oposición que ellos quieren. El pueblo a través de un proceso de primaria. Es decir, que nosotros dos tendríamos que medirnos y que el pueblo decida quién quiere. Ese es el deber ser. Y eso es lo que esperamos que ocurra. El opositor, que se dedica en la actualidad al proyecto llamado Alimenta la Solidaridad, con el cual piensa atender a los niños que padecen desnutrición en el país, aseguró que Venezuela es más importante que su aspiración política. Mi obsesión no es ser presidente, nunca lo ha sido. Mi obsesión no es llegar al Palacio de Miraflores, que me pongan la banda y gobernar y ser presidente. Mi obsesión es que Venezuela cambie. Eso sí es para mí, ese sí es mi tema. Que este país salga de este hueco donde lo metieron. Para el 2018, según la Constitución, deben celebrarse comicios presidenciales y gran parte de los partidos que representan a la oposición